posteriormente. Voy a compartir también mi pantalla y vamos a comenzar. Bueno, pues antes de iniciar con la presentación, con otro tema, pues estamos retomando, que habíamos retomado la semana pasada, este, ¿alguien más está en espera? No, a ver, no, estamos bien. Retomar, nuevamente, ya que habían tenido por ahí exámenes y espero que en todas y cada una de las materias en las que están, incursionando, pues les haya ido bien. Sí, aquí en la plataforma ya aparecen las calificaciones que obtuvieron, en esta materia conmigo. Aquí está en el examen parcial, aparece la ponderación. Y sí, había nada más 5 preguntas. Ya posteriormente en el siguiente examen ya no van a ser 5 preguntas, van a ser 30, ¿sí? Pero pues aquí está la ponderación que algunos lograron, ¿sí? Para ir acumulando estos puntajes para que al final pues puedan promediar al menos 65% del 100% solicitado para poder tener una calificación aprobatoria. ¿Ok? Bueno, pues entonces en esta semana vamos a ver el siguiente tema porque van a ser pues una participación en el foro. Sí, estaba revisando que ya muchos de ustedes pues ya han estado ahí compartiendo lo que opinan acerca de lo que se está preguntando. Y si pueden leer y hacer memoria, pues son temas que hemos estado viendo a lo largo, como son los datos relacionales, las categorías de lenguaje de datos relacionales, el lenguaje de consulta estructurado que lo vimos la semana pasada, que es el SQL, ¿sí? Principalmente son esos puntos que es fundamentos de la implementación relacional y el lenguaje de consulta estructurado. Aquí se empatan, aquí se encuentran, cómo se vinculan el lenguaje de consulta estructurado, que es el SQL, y los fundamentos de la implementación relacional. Acuérdense que nos hemos enfocado más a analizar la realización de una base de datos entidad-relación. Y pues por eso en este foro, pues vamos a hacer como un match, vamos a hacer como que una comparación tal vez de lo que aquí se les está pidiendo. Esa es toda la actividad y les decía, miren, ya hay muchos de sus compañeros que ya cuentan con esta actividad realizada. No van a subir un documento, pero es la participación de ustedes y que hagan réplica, como aquí aparece, a otro compañero de lo que hayan mencionado en el foro. ¿Ok? Está muy sencillita, no les va a quitar mucho tiempo. Y pues vamos a comenzar. Vamos a minimizar aquí y vamos a abordar acá. ¿Sí? Volvemos a retomar un poco lo que son el diseño de aplicaciones de bases de datos. ¿Por qué? Porque hace referencia a la actividad del foro que vamos a hacer. Recopilación organizada. Yo creo que fue una de las primeras actividades que hicimos mediante una lluvia de ideas, definir qué era una base de datos, ¿no? Que es la recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Almacenamiento de información organizada. Almacenamiento de información organizada. Esa es nuestra principal definición, ¿sí? Y a través de de qué medio la vamos a poder hacer. Ah, pues a través de un sistema informático, el cual, pues nosotros vamos a ser partícipes de esta plataforma o de este medio entre
Las personas que vayan a estar manipulando, ingresando u obteniendo información y el equipo de cómputo que estemos utilizando. ¿Sí? El programa va a ser una interfaz en nuestro sistema informático y el usuario. Así. Entonces, ese es el diseño de aplicaciones de base de datos. Esto es una base de datos, por lo tanto, ¿cuáles son las funciones de una aplicación de base de datos? Permítanme un minutito. ¿Cuáles son las funciones de una aplicación? ¿Para qué me puede servir esta aplicación? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es su objetivo? Es lo que siempre debemos de preguntarnos para poder nosotros comenzar con el diseño adecuado de una de ellas. Habíamos comentado en sesiones pasadas que podemos hacer bases de datos escolares, bases de datos médicas, inventarios. O sea, puedo diseñar infinidad de bases de datos, pero está en mí, en que yo aterrice la idea que tengo para el uso de una de estas, ¿sí? Entonces, crear la función principal o una de de una aplicación de base de datos es crear, leer, actualizar y eliminar vistas. Una base de datos voy a crear, voy a leer, actualizar y eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a meter información, la voy a leer, también la voy a actualizar y si ya no me sirve, la voy a eliminar. ¿Ok? Voy a hacer reportes en base a toda la información que yo esté actualizando, modificando y creando. Voy a hacer reportes, pueden ser quincenales, mensuales o semanales, dependiendo de las necesidades del lugar en la cual yo vaya a implementar esta base de datos. Cumplimiento de restricciones, es decir, cómo la voy a proteger, quiénes van a tener acceso a toda la información. Voy a poner limitantes entre los diferentes usuarios. La seguridad y la lógica de las aplicaciones al momento de ejecutarlas. Entonces, todas estas consideraciones, perdón, las tengo que tener muy en cuenta para que cuando yo empiece a crear una de estas bases de datos u organizador informático de información, le podemos llamar. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Aquí en este apartado les comparto cuáles son las tareas de la administración, porque no nada más es crearla. Posteriormente, dentro del tema de esta semana, son las funciones, pero ya la creé, ya la diseñé, ¿la voy a dejar así? No, tengo que administrarla. ¿Para qué? Para hacer depuraciones, era como les mencionaba ahorita. La voy a crear, la voy a poner a disposición, va a tener cada una de las funciones que me hayan solicitado en la empresa o en el lugar donde me la hayan requerido y posteriormente yo tengo que administrarla. ¿Y qué lleva o qué tengo que hacer para administrarla adecuadamente? Los derechos y responsabilidades del procesamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta base de datos, por ejemplo, no sé si han escuchado la información, nuestra información de nuestras tarjetas bancarias. Debe de tener mucha seguridad. ¿Por qué? Porque cualquiera nos podría hackear nuestro número de cuenta, nuestras contraseñas y accesos a las aplicaciones móviles y nos pueden hacer un desfalco, nos pueden vaciar la cuenta o pueden simplemente estar comprando, hacer compras a nuestro nombre. Entonces, la tengo que administrar para tener control,
para tener seguridad, para que haya una confiabilidad en la recuperación de datos, ¿sí? Sin que se vea afectado a cada una de las personas que me ha dado la confianza para poder manipular su información. ¿Sí? Por eso son tareas de la administración de la base de datos. ¿Cómo la voy a administrar? Después de crearla, ¿cómo voy a cuidar toda la información que yo tengo? Bueno, pues aquí hay varios criterios que podemos aplicar al momento de tener ya este tipo de información. Aquí les voy a compartir un pequeño video en donde podemos verlo un poquito más a fondo, ¿ok? Administración de bases de datos. Introducción. La cantidad de información que día a día se va digitalizando en las bases de datos por medio de las diferentes herramientas digitales es exponencial. Las empresas actualmente buscan transformar toda la documentación que poseen en papel a un formato que permita almacenar la información de manera digital. Por esta razón, se deben tener reglas que permitan el control de transacciones en un sistema de gestión de bases de datos, SGBD, el cual se puede definir como el conjunto de prácticas que administra la concurrencia de la información, contando con 4 propiedades fundamentales conocidas como atomicidad, la cual hace referencia a que se debe ejecutar el proceso completamente o no ejecutarse en lo absoluto. Coherencia, entendiéndose como el proceso de mantener uniforme la información durante todos los procesos que se realicen. Aislamiento, el cual controla si se presentan cambios en el sistema y si estos son evidentes para los demás. Durabilidad, la cual garantiza que todos los procesos que se realicen se guarden permanentemente y no desaparezcan de forma accidental. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la seguridad haciendo referencia a la variedad de herramientas que permite el control y procesos diseñados para establecer y conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las bases de datos, protegiendo todo un sistema como la infraestructura informática, los servidores de bases de datos físicos y virtuales, los sistemas gestores de bases de datos y los datos de la misma forma. Dentro de la seguridad se debe definir los permisos de acceso a la base de datos donde se definen 3 componentes importantes. Escritura. Mediante esta se pueden agregar registros a las bases de datos. Lectura, con permiso de visualización de registros de una base de datos. Y la actualización, que hace referencia a las modificaciones de un registro en algunos de sus campos. En las bases de datos tenemos 2 lenguajes para su uso, como son DML, que significa lenguaje de manipulación de datos, el cual permite desarrollar consultas o modificación de datos en el SGBD. Este lenguaje está definido por 4 estructuras importantes. Insert, que permite agregar uno o más registros a la tabla de una base de datos. Update, que es una sentencia utilizada para modificar los valores de un campo de registro dentro de la tabla. Delete, que borra uno o más registros que existen en la tabla. Y Select, utilizada para seleccionar una base de datos, una tabla o un registro dentro de una tabla. Adicionalmente, se tiene el lenguaje DDL, conocido como el lenguaje de definición de datos, el cual permite definir las estructuras de almacenamiento de datos, así como procedimientos o funciones para consultarlos, referido por 4 estructuras. Create, que realiza la creación tanto de bases de datos como de tablas. Show, que muestra en consola o interfaz las bases de datos existentes. Dentro de la base de datos muestra las tablas. Drop, que ejecuta el borrado de bases de datos o tablas. Y Alter, que define la modificación de tablas o índices. Ok, fíjese, me voy a regresar aquí a algo muy importante que me Para modificar los valores BD. Este lenguaje es lenguajes para su uso. Actualización, que hace referencia a definir los permisos de acceso a la base de datos donde se definen 3 componentes importantes. Escritura.
Mediante esta se pueden agregar registros a las bases de datos, lectura, que Así, ahí mero. Es importante que cuando nosotros diseñemos una base de datos, recordemos que existen dos, la dinámica y la estática. Pero normalmente o básicamente la que más nos conviene es una dinámica, a excepción de que yo vaya a guardar algo y nunca más lo vaya a modificar, que nunca más lo vaya a borrar. Entonces es como tendría que escoger la base de datos estática, o sea, ya no le voy a hacer nada. Dinámica, sí. En la dinámica puedes sobreescribir, es como una memoria, ¿no? En la cual yo pueda borrar, modificar, sobreescribir y guardar información. ¿Sí? Necesito siempre tener en consideración, es un video que dura aproximadamente 4 minutos, pero yo creo que concentra todo lo que debe de llevar una base de datos, tanto en el diseño como en la administración, como en el monitoreo y la seguridad que debe de tener, independientemente para qué lugar o para qué función sea. Siempre debe tener una seguridad, ¿sí? Debe tener una administración y debe tener creación, modificación y almacenamiento de la información que vayamos a tener en ese momento. Ok, bueno, vamos a pasar acá. Es esta. Ay, lo que pasa es que Profesora, una pregunta. sí, La base de datos estática, si se llega a borrar, ¿ya no se puede recuperar? no, porque es la condición que tiene. Para empezar, no se puede borrar, se puede Ah, corromper, se pueden corromper los archivos y se pierde todo lo que hayas guardado ahí. Yo no la puedo borrar porque es una característica de estas bases de datos estáticas, ¿sí? y una Fijas. vez que se corrompe, entonces ya tampoco se puede volver a utilizar o No, tiene ya como no. uno que empezarla de cero. Exactamente. Entonces, por eso Ah, es mejor utilizar una dinámica. ok, gracias, profesora. Sí, fíjense que ahorita no se me ocurre algo que quiera guardar y nunca modificar. No sé ustedes qué piensen. Algo que los censos, por ejemplo, de las personas, pues es una base de datos dinámica, porque todos los días nacen personas y fallecen personas. Entonces, eso es dinámico. ¿Por qué? Porque en los padrones electorales, por ejemplo, se supone que deben de estar actualizando toda esa información. Por eso las actas de defunción, por eso las actas de nacido vivo, por eso el registro civil, por eso la asignación de un CURP, porque esas bases de datos se tienen que estar actualizando a determinado tiempo. ¿Por qué? Porque todos los días pasa un suceso de estos. Em, no sé que se me ocurra algo más que yo pueda guardar y no modificarlo. Pues tal vez algo personal, algo individual, como un recetario, en donde yo pueda nada más estar guardando recetas y no las vaya a modificar, solo irlas guardando. Sí, pero si se corrompe esta base de datos, pues no puedo recuperar nada. En una dinámica puedo diseñarla para que tenga respaldos, así como nuestro celular, que nosotros lo podemos programar cada determinado tiempo para que me haga un respaldo, por ejemplo, de mis fotos, para que me haga un respaldo de mis chats, de mis documentos, de lo que yo solicite cuando lo configure. ¿Sí? Ahí también puedo hacer un respaldo. Y ese respaldo se va a una base de datos que se llama, que está en la nube, se dice cloud computing, es almacenamiento en la nube, ¿sí? Y eso lo podemos ver en nuestras cuentas de Gmail cuando nosotros compramos un celular, que los que tienen este sistema operativo de Android y los que tienen este iPhone es en iCloud. Tenemos una base de datos pequeñita porque tiene un límite
y si queremos más espacio, pues nos cuesta como unos 15 pesos aproximadamente. Entonces, esa es una base de datos em, que es dinámica porque yo estoy almacenando, yo estoy solicitando que cada determinado tiempo se me haga un respaldo, pero yo cuando esté con el tiempo adecuado me puedo meter e ir borrando cosas y tal vez anexando otras para tener mayor capacidad o cosas que ya no me sirvan, ¿no? Entonces las voy, fotografías o documentos, imágenes, capturas, lo que sea, lo puedo borrar. Entonces, ese sería una base de datos dinámica. Y mi recetario pues sería estático porque pues solo voy a ir guardando. ¿Sale? Bueno, vamos a Sí, profesora, pasar, gracias. sí, de nada, al funciones del administrador. Habíamos dicho, ya la creé, ya la pensé, ya la diseñé, ya sé cómo administrarla, pero ¿quién me la va a administrar? O sea, yo voy a poner la estructura de cómo la van a administrar, pero ahora va a ser cuál van a ser las funciones del administrador. ¿Qué debe de hacer esta persona que me va a administrar mi base de datos? Bueno, pues lo vamos a ver aquí en este pequeño video. Fíjense cómo estamos abarcando un poco más de criterios que debe de llevar una base de datos. Aquí les comparto. ¿Qué hace un administrador de base de datos? Tu trabajo es muy importante porque de ti depende la disponibilidad y seguridad de la información en las organizaciones. Originalmente, las bases de datos solo se utilizaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados. Por ejemplo, para saber cómo iban las ventas de la empresa, quiénes eran los clientes y qué compras se hicieron durante un periodo específico. Ahora, las bases de datos no solo sirven para conocer datos, sino para hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de una organización. Estas predicciones se logran a través de la transformación de los datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación. En sí, los datos se convierten en conocimiento. Antes de llegar al análisis de datos, hay que dejarlos listos para ser analizados. Para ello, el administrador de base de datos aplica metodologías de extracción de datos. Posteriormente, los transforma en un repositorio de información más eficiente, que permite realizar búsquedas gracias a que la información está enfocada a un objetivo de predicción. Para que la extracción de información en las bases de datos sea lo más eficiente posible, estas deben estar normalizadas. Es decir, todo proceso de modificación debe cumplir con las normas de la organización, de tal manera que el repositorio se alimente de información que cumpla con el objetivo de predicción. Todos estos procesos se realizan con el sistema gestor de base de datos, herramienta primordial del administrador, porque en ella se crea y manipula la base de datos. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece. Por lo tanto, malas prácticas como nunca compartas o modifiques la información de una base de datos sin la autorización de tus superiores o tus clientes. No copies o robes información de una base de datos para usos alternativos. Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada en la base de datos, notifícala a tu jefe de inmediato. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información de la base de datos lo debe conocer tu cliente o supervisor. Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible, además de entender la responsabilidad detrás de la administración de base de datos. Bueno, hay algo muy importante, clave en esta función, en esta responsabilidad que va a tener el administrador, que es la ética. ¿Por qué la ética profesional? Porque voy a manejar datos de otras personas, información
de un lugar en específico, puede ser cualquiera, pero voy a estar manipulando información. Y si yo no tengo ética profesional en no compartir esta información, pues podría estar incurriendo en un delito, ¿sí? Por eso a veces diferentes puestos de trabajo te hacen firmar cláusulas de confidencialidad. Sí, porque no puedes decir, no puedes compartir lo que tú vas a estar manejando o lo que vas a estar viendo de información. Sobre todo estas empresas grandes, bancarias, internacionales, que manejan mucha información, muchas cuentas bancarias, mucho movimiento de productos, de diseños, que pueden ser utilizados por la competencia, ¿no? Entonces, la principal función del administrador de una base de datos es su ética profesional, ¿sí? Que sepa lo que va a estar haciendo, cómo va a estar manipulando la información, pero con indicaciones o con supervisión de autoridades, ¿sí? Este, de estas empresas. Entonces, en esta sesión, fíjense bien cómo hemos hecho el vínculo en la creación, ¿sí? De mi base de datos, de cómo voy a administrarla, de quién y de quién la va a administrar y de tipos de base de datos, ¿no? Entonces, yo creo que esta sesión va a estar muy completa porque estamos abordando todo esto. Y aquí algo muy importante, que es una base de datos multiusuario. Fíjense que aquí empezamos a ver cómo no tan solo tenemos que tener el diseño de una base de datos. Aquí al hablar de base de datos multiusuario, ya vamos a em, inmiscuir otra situación, otro elemento, que es un sistema operativo multiusuario. Permite a más de un solo usuario accesar a una computadora. El sistema operativo también debe ser capaz de efectuar multitareas. Si yo quiero una base de datos en la cual existan varias personas que la van a estar administrando, necesito forzosamente contar con un sistema operativo multiusuario, el cual pueda hacer multitareas para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Fíjense bien, aquí les comparto cómo es multiusuario. Este es multiusuario, se le llama multiusuario a la característica de un sistema operativo o programa que permite proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente. Es lo que nos conviene, es lo que necesitamos, tener un sistema operativo multiusuario, multitarea, ¿sí? Para poder crear una base de datos multiusuario, que existan varias personas, las cuales yo les dé los permisos, las autorizaciones correspondientes para que puedan trabajar en esta base de datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de tomar en cuenta para hacer una base de datos multiusuario, sistemas operativos multiusuarios que sean multitareas. Y aquí les pongo este video. ¿Cómo están? Podemos ver aquí así yo a un nuevo video de inteligencia eficiente. En el video de hoy empezaremos con la demostración de lo que será un nuevo curso de la creación de un sistema de inventarios multiusuario, es decir, que diferentes personas van a poder acceder a la información y van a poder hacer las acciones de actualizar, eliminar y todo lo que conlleva la edición de la información a un mismo punto. Entonces aquí les tengo una demostración. Tengo el archivo original, digámoslo así, y una copia. Los dos son exactamente iguales, simplemente es para demostrar
de cómo sería que cada usuario tuviera su propia copia del mismo archivo y van a poder acceder a la misma información. Mientras puedan acceder a la misma base de datos, no tendría mayor problema y cada uno podría editarlo. Entonces vamos a abrir aquí el primer archivo, insertamos unas credenciales, en este caso voy a insertar mi usuario que automáticamente yo ya lo registré en la base de datos como administrador para que tenga todos los accesos al sistema. Le damos aquí iniciar y vemos que ya tenemos aquí el menú y me está indicando qué usuario está activo. Ahora vamos a abrir la copia, pero con unas credenciales diferentes. En este caso vamos a poner la copia con el usuario user. Este usuario no tiene todos los privilegios del administrador, es decir, está un poco restringido de acuerdo a lo que nosotros le vayamos a programar. Todo esto vamos a aprender cómo hacerlo. Podemos ver aquí que si yo presiono proveedores en el usuario que es administrador y presiono proveedores en el que es usuario normal, vemos que aquí sí me manda un error, mientras que en el otro me permitía abrir un formulario. Entonces, podemos validar que aquí ya se cambian un poquito los privilegios. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se edita la información. Vemos aquí que tenemos los productos, lo abrimos como usuario y abrimos los productos como administrador. Entonces vamos a agregar un nuevo producto de manera que lo agregue el usuario. Entonces vamos a poner aquí prueba. Y agregamos este nuevo producto. Automáticamente aquí no me aparece la información hasta que yo cierre este control o lo vuelvo a abrir o bien le dé a actualizar la información. Vamos a darle aquí en actualizar todo y vemos que automáticamente lo que yo añadí acá ya me aparece. De igual manera yo tengo las acciones de editar. Vamos a editarlo ahora de este lado. Vamos a editar este producto. Decimos que sí deseamos editarlo y aquí me abre los campos. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí unos números y le damos, vamos a cambiarle el precio y le damos a actualizar. Entonces aquí me aparece el producto actualizado y si yo le doy en actualizar o bien cierro y vuelvo a abrir, vean que automáticamente ya me está apareciendo la información. Y pues como podemos ver también tenemos la opción de eliminar. Ahora vamos a regresar con el usuario y vamos a eliminar este producto. Esto también se puede programar para evitar que el usuario no pueda eliminar. Todo esto es completamente programable y lo vamos a aprender poco a poco. Como podemos ver, si yo actualizo la información del lado del administrador, también ya se elimina ese producto. Y muy bien, ¿cómo lograremos este objetivo de poder editar la información desde diferentes archivos? Porque como podemos ver, un archivo se llamaba copia y el otro era el original y podemos tener infinidad de copias de cada quien y están accediendo a la misma información. Pues bueno, esto lo logramos conectándonos a una base de datos. Entonces, es muy importante que ustedes al momento de que estén desarrollando este sistema tomen en cuenta que para que sea completamente multiusuario, los usuarios deben de poder acceder a la misma base de datos. Esto se puede lograr de diferentes maneras, o bien teniendo una base de datos en la nube, donde ustedes con solo tener conexión a Internet podrían conectarse a esa base de datos. O también en algunas empresas, por ejemplo, se llega a tener un disco compartido, ¿no? Entonces, una red local. En esa red es donde podrán alojar una base de datos de Access, en este caso, y ahí mientras todos tengan acceso a esa base de datos, van a poder hacer esto sin mayor problema. Como les decía, la base de datos que vamos a estar utilizando principalmente va a ser MySQL. Vamos a ver los ejemplos de cómo se haría también con Access y es muy similar para los demás gestores. Les recomiendo que si tienen la posibilidad, ahorita que vamos a ir iniciando este curso, y ustedes tienen la posibilidad de instalar MySQL en las computadoras en donde vayan a desarrollar este sistema, lo hagan de manera que sea más directo todo el aprendizaje que vamos a estar utilizando y las funcionalidades, además de que sea un poquito más fácil para ustedes también aprender esto del lenguaje SQL. Entonces, esta es apenas la demostración. En el siguiente video aprenderemos a implementar los primeros pasos. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Ok, yo creo que es una manera muy segura,
muy, dividir responsabilidades y que no caiga esta responsabilidad, perdón, en una sola persona. Entonces, yo creo que en esta sesión, yo creo que pudimos ver todos los alcances de una base de datos, separando, viendo la estructura que debe de tener para que ésta sea funcional. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No queda ninguna duda sobre la actividad del foro que vamos a realizar? Adelante. No, profesora, yo tenía una duda con la primera pregunta, pero ya en el primer video que nos puso ya quedó resuelta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a ver aquí en el chat si alguien... No, todo bien, perfecto. Bueno, pues entonces, también les voy a compartir que el foro no lo voy a cortar el domingo, sino que hasta el lunes, para que ustedes tengan un poquito más de tiempo, ya que no sé si se han dado cuenta que la plataforma los domingos está súper saturada, desde temprano y no se diga ya en la noche. Entonces, para que no se sientan presionados en que tienen que entregar, pues bueno, les voy a dar hasta el lunes. ¿Ok? El lunes hasta la 23:59, un día completo totalmente. ¿Sale? Sí, profesora, gracias. Bueno, que pasen una linda tarde. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la clase, profesora. Que esté bien. Gracias, muy amable, Arcelia.